Amén, hermano. Les invito a abrir en el libro de Apocalipsis, capítulo número 3. El libro de Apocalipsis es muy difícil de encontrar, es el último libro de las Escrituras. Mientras buscan, vamos a orar para que el Señor nos hable. Señor, gracias te damos por este privilegio, esta oportunidad, Señor, que tú nos has dado, Señor, de permitirnos, de congregarnos una vez más, Señor, para estar en comunión, como hermanos y contigo, Señor. Gracias te damos, Señor, te pedimos en esta hora, Señor, como nos has venido hablando, Señor, que continúes a través de tu palabra, Señor. Te pido que me uses conforme sea tu propósito y tu voluntad, Señor, que cada uno de nosotros pueda tener, Señor, todos los sentidos, Señor, que tú nos has dado, Señor, para poder tomar tu palabra, Señor, sopesar, meditar en ella y retener, Señor, aquello que tú nos quieras hablar. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Apocalipsis, capítulo número 3, verso 7. ¿Alguien tiene mi bolígrafo? Devuélvanmela, hermanos, por allá atrás. Apocalipsis, capítulo 3, verso 7. Comienzo la lectura, hermanos. Dice así: hace 5 meses atrás, 6 meses atrás, que comenzamos a hablar de las iglesias que se encuentran en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Entonces lo vamos haciendo intermitentemente, vamos un mensaje de una iglesia, después vamos dando otro mensaje y bueno, y así hasta que concluir. Y ahora creo que, si no me equivoco, es la iglesia de Filadelfia, la 6ª iglesia que se encuentra allí en Apocalipsis. Y dice así, capítulo 3, verso 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene las llaves de David, el que abre y ninguno cierra, y ninguno abre, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La iglesia en Filadelfia, Apocalipsis 3:7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. El Señor Jesús le dice a Juan: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Filadelfia significa amor fraternal, amor de hermanos, amor entre hermanos. Esta ciudad estaba y distaba de Sardi a unos 50 kilómetros estaban. Pues si ustedes van analizando las diferentes iglesias, estaban próximas, a unos cuantos kilómetros, pero en Asia Menor, próximas estaban. Esta iglesia en Filadelfia era una iglesia fiel. Dice Ignacio de Antioquía
cuando escribió una carta a esta iglesia en Filadelfia, y Ignacio reconocía también esa fidelidad. Ignacio es uno de lo que se le llama padre de la iglesia. 20 años más tarde de que se escriba el libro de Apocalipsis, el emperador Trajano desata una persecución en la iglesia en el año 111 después de Cristo. Todas las iglesias han sido perseguidas, excepto Filadelfia, porque el Señor le dijo, yo te guardaré. Tremendo, historia. O a veces leemos las páginas de la Biblia y como que queda allí suspendida en la Biblia, ¿no? Historia, está contextualizada en la historia. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Aquí en este texto vemos 3 títulos del Señor Jesús. El santo, el verdadero y el soberano. ¿Cómo el soberano? El que tiene la llave de David. El que tiene la llave de David. Soberano, soberanía. El primer título es Hagios, el santo. ¿Quién conoce los pañales Haggis? Claro, proviene la palabra griega Hagios, santo. Porque el niño sin fiel es un santo, decimos nosotros, aunque se haga poco. Él es santo, Hagios. Dice Isaías 6:2-3, por encima del Señor habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo. Cristo Jesús, ¿quién es? El 3 veces santo. El segundo título que vemos en el texto es Alestinos, verdadero. Cristo Jesús es el Dios verdadero, Cristo Jesús es la verdad encarnada de Dios. ¿O acaso no empieza el Evangelio de Juan diciendo, he aquí el verbo de Dios? En el principio era el verbo, la palabra encarnada de Dios es Cristo Jesús. Primera carta de Juan 5:20 dice lo siguiente, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. El tercer título que aparece es el soberano, o sea, el que tiene la llave de David. Cristo Jesús es el soberano Rey que reina en un reino que es eterno, el reino de Dios, su iglesia. Dice Isaías 22:22, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá, y nadie cerrará, y cerrará, y nadie abrirá. Cristo Jesús es el Rey del reino eterno, su iglesia. Cristo Jesús vino a su pueblo Israel y ellos lo crucificaron. Hoy el pueblo de Dios es la iglesia, comprada a precio de sangre. Dice Colosenses 1:13. Dice, hemos sido librados de la potestad de las tinieblas y que hemos sido trasladados al reino de su Hijo amado. Hemos sido trasladados de las tinieblas al reino de su Hijo amado, a la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros somos real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable, su iglesia. Tremendo. O sea que la iglesia, ¿verdad?
Hermanos, es con la proclamación del Evangelio que se abre la puerta de este reino de Dios. Comencemos a escuchar con atención. Aquel que cree en el Evangelio, aquel que acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador, viene a participar, viene a integrar la iglesia que es el reino de Dios. Pedro, con la llave de la proclamación del Evangelio, en Hechos 2, cuando viene el Pentecostés, el Espíritu Santo, ¿verdad?, le abrió la puerta de este reino a los judíos. Y en Hechos 10, Pedro, con la proclamación del Evangelio, abre la puerta de este reino a los gentiles. Pedro le predicó ¿a quién? A Cornelio. Y acá comienza hacia los gentiles a abrirse esa puerta del reino de Dios. Dios le da a través de Jesucristo la entrada al reino tanto a judíos como a gentiles. Prosigamos, Apocalipsis 3, 8, verso 8. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. El Señor Jesucristo conoce las obras de la iglesia en Filadelfia. El Señor Jesucristo conoce las intenciones del corazón humano. Hermanos, ¿cuáles son las intenciones que motivan nuestro servicio en la obra del Señor, en la iglesia? He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. Jesús es la puerta de salvación y Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Jesús también pone frente de su iglesia la posibilidad de evangelizar, ya que Él ha abierto la puerta para proclamar la salvación. A pesar de haber oposición al Evangelio, Cristo Jesús abre esa puerta para que se proclame el Evangelio. La puerta abierta es para dar a conocer los misterios de Cristo, el Evangelio de salvación. El mismo Señor Jesús, quien es la puerta, también Él mismo la abre para proclamar su palabra, el Evangelio. En Juan dice, yo soy la puerta. Jesús es la puerta. ¿La puerta qué? Para entrar al cielo, para entrar al reino de Dios. Es la única vía de comunicarnos con Dios por Jesús. Esa puerta abierta para nosotros y todos los que están fuera. La única entrada de acceso al cielo es Jesús. Así como la iglesia en Filadelfia hizo uso de la ocasión de anunciar el Evangelio, o sea, la puerta abierta que el Señor mismo abrió, así también nosotros aprovechar la puerta abierta que el Señor nos abre para anunciar su palabra. La residencial, el trabajo, en la parada, en una caminata, no sé, son las posibilidades que el Señor nos pone delante. La congregación, la iglesia que evangeliza, que predica, que proclama el Evangelio del Señor Jesucristo. Esto tenemos que hacer, porque Cristo Jesús abrió una puerta para que todos pasen por ella, aceptándole a Él, que es la única puerta de acceso. Está compartiendo el mayor acto de amor jamás realizado. La congregación, al proclamar el Evangelio, está compartiendo el mayor acto de amor jamás realizado por la humanidad. El amor de Dios hacia la humanidad para que sean salvos. Usted como hijo de Dios, como cristiano, al comunicar el Evangelio, usted está comunicando el mayor acto de amor. Porque usted le puede dar comida a un hambriento, lo cual es bueno. Pero si no conoce a Cristo, perecerá en el infierno.
Ahora, si usted le comunica palabras de salvación y vida eterna, usted le está entregando el mayor acto de amor. ¿Acompañado con un alimento? Sí, sí. ¿Con un abrigo? También. Pero salvación. ¿Usted es salvo? ¿Tiene a Cristo? Entonces, proclame el mayor acto de amor a Cristo Jesús. Como la iglesia en Filadelfia, aprovechemos la oportunidad de evangelizar la puerta abierta que el Señor nos abrió. Hermanos, somos testigos de Dios. Dios es la máxima expresión de amor. Porque Él, tomando forma de hombre, se encarnó en Cristo Jesús, padeció por todos nosotros, predicó por un periodo de 3 años, murió en la cruz, 3 días en el sepulcro y resucitó. Y porque Él resucitó, todos nosotros también resucitaremos. Por lo tanto, el cristiano debe de comunicar con su vida personal el amor de Dios. Debemos de evangelizar usando la puerta abierta que se nos ha abierto. La puerta para la evangelización nadie la puede cerrar, ya que es el Señor quien la abrió. Y lo que Él abre, nadie cierra. Lo que Él cierra, nadie abre. Desde la cruz de Cristo hasta la segunda venida, el cristiano tuvo, tiene y tendrá esta puerta abierta para proclamar a Cristo. El ser humano nace muerto en delitos y pecados. Nace para morir. El ser humano nace muerto en delitos y pecados. Nace para morir. Pero si el ser humano acepta a Cristo, recibe la vida eterna. Vaya diferencia. La iglesia tiene y debe de aprovechar la puerta abierta que el Señor nos ha abierto. Quizás como iglesia tenemos poca fuerza, como esta iglesia en Filadelfia. Pero el Señor, de toda gracia, nos quiere usar así aún débiles. Porque Él es el que multiplica la fuerza. El que no tiene ninguna. Él se perfecciona en la debilidad. No te dejaré ni te desampararé, dice el Señor, aunque tengas poca fuerza. Así que, aunque no tengamos fuerza, utilicemos la puerta abierta que el Señor nos ha abierto. La gracia de Dios en misericordia permite la evangelización. El mismo Señor Jesucristo, que es la puerta para la salvación, es también quien la abre para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, Dios en Cristo Jesús se hace puerta abierta de salvación. Podemos declarar con convicción lo que dice Romanos 8, 38 al 39. Estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Tenemos tal convicción? Todo tribulación. La puerta, hermanos, está abierta. Evangelicemos. Dios ha abierto la puerta y nosotros debemos de ingresar al campo donde la mies es mucha y proclamar el Evangelio, porque los obreros son pocos. La iglesia no puede desobedecer al Señor de la iglesia. La iglesia no puede desobedecer al Señor de la iglesia. Él ha abierto la puerta para que evangelicemos. El Señor le dice a la iglesia en Filadelfia: has guardado mi palabra,
Qué bueno que eso se extienda hacia nosotros como iglesia cristiana Berea. La iglesia en Filadelfia había demostrado tener lealtad a la palabra del Señor. ¿Nosotros tenemos esa lealtad a la palabra de Dios? Nosotros como iglesia cristiana Berea, ¿estamos condicionados a recibir la palabra con toda solicitud y a escudriñarla cada día? Hechos 17:11. Iglesia cristiana Berea, valga la redundancia. La palabra de Dios es viva y eficaz. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para propósito, enseñar para propósito, redarguir para propósito, corregir para propósito, instruir en justicia, a fin de que el hombre y la mujer de Dios sea perfecto, enteramente preparado para propósito, toda buena obra. Qué bueno es oír de nuestro Señor Jesús estas palabras: has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. La iglesia en Filadelfia era fiel, hermanos. Creo que sería digno de imitarlas nosotros. Prosigamos Apocalipsis 3:9. He aquí, yo entrego de las sinagogas de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren ante tus pies y reconozcan que yo te he amado. He aquí, yo humillaré a quienes se opongan y persigan a la iglesia, dice el Señor. Eso es lo que está diciendo. Los de las sinagogas de Satanás recibirán la sentencia del Señor. Esto es lo que está diciendo el texto. ¿Cómo se llamaba la sinagoga en el Antiguo Testamento? Sinagoga de Jehová. Congregación de Jehová. Congregación de Yahvé. Números 24. ¿Por qué le digo esto? Porque el Señor acá le dicen los de la sinagoga de Satanás. ¿Pero cómo lo de la sinagoga de Satanás? Si se llamaba la sinagoga de Dios. Porque estaban procediendo opuesto a la voluntad de Dios. Por lo tanto, si se procede opuesto a la voluntad de Dios, eso no es de Dios, de Satanás. Aunque esté en la sinagoga de Dios. Todo aquel que se oponga a la iglesia del Señor pertenece a la iglesia de Satanás. Estos de las sinagogas de Satanás eran descendientes de Abraham, pero carecían de la fe de Abraham. En la sinagoga se reunían los hebreos creyentes. Ellos leían la ley, o sea, la Torá, el Antiguo Testamento, y adoraban a Dios. Pero han rechazado a Jesús, el enviado de Dios, de la simiente de Abraham. ¿Se dan cuenta cada palabra en su contexto y por qué el Señor le dice sinagoga de Satanás? Porque han rechazado al enviado de Dios. Satanás siempre se opondrá al Señor. Estos judíos no se merecían ser llamados judíos. El nombre judío proviene de Judá, o sea, de la tribu de Judá. Y Judá significa alabanza agradecida a Yahweh, alabanza agradecida a Jehová, alabanza agradecida a Dios. Eso es lo que significa Judá. Aquellos judíos de la sinagoga de Satanás, que eran falsos testigos de Jehová. ¿Les suena? Aquellos judíos de la sinagoga de Satanás, que eran falsos testigos de Jehová. Por eso el Señor Jesucristo los llama mentirosos. No sean capciosos, hermano, cuando digo eran falsos testigos de Jehová. Esta sinagoga de Satanás estaba llena de falsos testigos de Jehová porque rechazaban a Cristo Jesús como Dios.
¿Acaso ellos no esperaban al Mesías? Y ellos mismos lo crucificaron. Estos falsos testigos de Jehová deberían haber actuado así como el apóstol Pablo cuando se encontró con el Señor en Hechos 9, 5 y 6, que dice: ¿quién eres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Así deberían haber procedido esos judíos. Mas no lo hicieron con arrogancia, han matado al autor de la vida, dice Pedro. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, y he aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Los judíos eran antigentiles. Por lo tanto, anti-iglesia. Y por lo tanto eran anti-Jesús. Si usted presta atención, no quiero ser capcioso. Si usted escucha a los testigos de Jehová, son anti-iglesia y anti-Jesús. ¿Qué paralelismo? Qué raro. ¿No serán judíos? Cristo les hará ver a los judíos que la iglesia es amada por Él. Los judíos reconocerán que la iglesia es el verdadero pueblo de Dios. Reconocerán que el Señor la ha amado a precio de su propia sangre. Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Esta iglesia había sido fiel al Señor, aún en medio de las dificultades. La iglesia en Filadelfia, que estaba allí localizada, había sido fiel al Señor a pesar de. Y hoy nosotros parece que somos fieles si me bendice. Cristo Jesús reconoce que esta iglesia en Filadelfia había guardado la palabra de mi paciencia. La palabra paciencia aquí significa la capacidad para soportar las adversidades en medio de los conflictos. La palabra paciencia en este contexto significa permanecer bajo la prueba, bajo una presión, con un peso arriba. Paciencia, soportar, hasta que el Señor decida, ¡ping!, retirado. El cristiano debe ser sufrido en la tribulación, debe ser paciente. Y eso es lo que forma el carácter de un cristiano. A la primera prueba que aparece ya queremos rajar. Entonces no formamos un carácter cristiano, sino un carácter inmaduro, inconstante, impaciente. Todos los apóstoles han tenido esa señal de la paciencia en las dificultades. Hebreos 12:1 dice que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y si usted lee Hebreos 11, por el versículo 30 y pico, ahí va a ver todas las penalidades que pasaron los que seguían al Señor. Y dice el texto que eran benditos de Dios, a pesar de que eran martirizados, cortados con una sierra por el medio, decapitados, benditos del Señor. Santiago 1:4 dice que, pero tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Esta paciencia es para que se perfeccione en la iglesia el carácter cristiano. ¿Quieres ser cristiano? Tenemos que sufrir tribulaciones. También, si el Señor las permite. Hermanos, es el Espíritu Santo que nos capacita como iglesia cristiana a desarrollar la paciencia por intermedio de las pruebas de la vida. Pero no queremos pruebas. Entonces, ¿cómo desarrollar la
paciencia. Imposible. Los que guardan su palabra no niegan su nombre. Son los que han sido templados en la paciencia en medio de las pruebas, las dificultades y las tribulaciones de la vida. ¿Acaso no es una bendición el sufrir por Cristo? Dice mucho. ¿Acaso no es una bendición el sufrir por Cristo? ¿Acaso el Señor Jesús nos dice en Mateo 5, el Sermón del Monte, bienaventurados cuando por mi causa os persigan? ¿No dice eso Mateo 5? No dije por mis malas decisiones. Prosigo. Escuche. ¿Acaso no es una bendición el sufrir por Cristo? No dije por mis malas decisiones, dije por Cristo. Porque una cosa es sufrir por Cristo. Una cosa es por mi fatal elección tomada. Y vienen todos los problemas que tengo. Por la decisión que yo tomé en la vida. Son dos cosas diferentes. Tenemos que discernir eso. Saber separar. El Señor Jesús le dice a la iglesia en Filadelfia y a nosotros: te guardaré de la hora de la prueba. O sea, de aquel día de juicio que al mundo se aproxima. Aquel día del juicio de Dios será un tiempo de angustia. Esto dice Daniel 12:1. Un tiempo en el cual a causa del pecado la ira de Dios descenderá sobre la tierra. Esto lo leemos en Sofonías 1:15 y 18. Un día de juicio para que los habitantes de la tierra acudan a Dios. Isaías 26:20 al 21 e Isaías 34:1 al 3. Será un tiempo de prueba, será aquel día, así como a la iglesia en Filadelfia. Será un tiempo de tinieblas y desolación. Esto lo vemos en Daniel 9:27, Amós 5:18, etcétera, etcétera. Aquel tiempo será un tiempo de trastorno y castigo. Aquel tiempo. Isaías 24:1 al 4. Aquel tiempo, está hablando escatológicamente hacia el futuro. Aquel tiempo. Todo esto y más será aquella hora de la prueba que se aproxima al mundo entero. Estas son las famosas profecías dobles, ¿verdad? ¿Cómo dobles? Claro, que se cumplió allí en ese contexto y que se ha de cumplir cuando Cristo vuelva nuevamente en ese periodo. A los que no aceptaron van a sufrir todas estas cosas. Todo esto y más será aquella hora de la prueba que se aproxima al mundo entero. Sobre todo el mundo habitado se viene esta hora de la prueba. Hermanos, Dios es bueno. Él siempre nos avisa. Debemos de oírle y obedecer, porque este día se aproxima. Esta palabra mundo aparece 15 veces en el Nuevo Testamento. Y todas las veces y en todas las ocasiones se refiere al mundo habitado por personas. Porque Dios va a intervenir donde hay personas. ¿Quiénes pecan? El ser humano. Entonces, donde hay personas, allí va a intervenir el Señor. Y este tiempo ha de llegar. Así que debemos de velar, debemos de estar vigilantes cada instante de nuestro peregrinar por esta tierra. La hora de la prueba ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Tremendo. Dios vendrá sobre el mundo, no sobre la iglesia. Dios vendrá sobre el mundo, no sobre la iglesia. La iglesia del Señor será guardada de aquel día, pero no el mundo que ha rechazado al Señor. La iglesia, que en este caso la representa, está en Filadelfia. Será guardada de aquel día de prueba para el mundo entero. La iglesia será guardada, o sea, protegida, de la hora de la prueba que se avecina para este mundo. ¿Sabe por qué la iglesia será guardada de aquella hora?
de la prueba que viene sobre este mundo? Porque Jesucristo, el Señor y Salvador, ha librado a todos los que en Él creen y los ha salvado de la ira eterna de Dios. Jesús en la cruz del Calvario llevó y quitó la responsabilidad penal por su pecado en el momento mismo de la salvación, cuando usted creyó y le aceptó a Cristo. Dice Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El Señor sacará a su iglesia del día de la gran tribulación que viene sobre este mundo. Así como la iglesia en Filadelfia, así también, por extensión, a toda su iglesia. 3:11, Apocalipsis 3:11. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Yo vengo pronto, dice el Señor. O sea que próximamente vendrá el Señor. En cualquier momento, Él vendrá sin previo aviso, pero vendrá. Nosotros, ¿estamos esperando al Señor? Pablo le escribió a la iglesia en Tesalónica respecto al regreso del Señor. Luego, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en la nube para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esto lo vemos en 1 Tesalonicenses 4:17. Así como los hermanos de Tesalónica esperaban el regreso del Señor, así de expectantes debemos de estar nosotros hoy. Nosotros como iglesia del Señor tenemos y debemos de estar esperando al Señor Jesucristo. La iglesia no espera señales. La iglesia no espera señales. Hebreos 9:28 dice: Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar, escuche, para salvar a los que le esperan. ¿Le estamos esperando? En Mateo 24:29 al 35, las señales son para Israel, no para la iglesia. Muchos se van a Mateo y hacen tremendas cosas para la iglesia, ¿no? En Tito 2:13 dice que la iglesia debe de estar aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La iglesia espera a Cristo, no señales. Dice 1 Pedro 1:13 lo siguiente: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento y ser sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. El Señor Jesucristo le dice a la iglesia en Filadelfia: he aquí, yo vengo pronto. Pero también le dice: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Retén aquí es aferrarse a algo de tal forma que nadie te lo quite. Es retener lo que tienes mientras vivas hasta el fin. Aleluya. Perseverar hasta el fin. Retén lo que tienes hasta el último suspiro de tu vida. Retén lo que tienes hasta el último aliento de tu vida. ¿Y cuál es la razón de retener lo que se tiene? La razón es para que nadie tome tu corona. Así que debemos de correr de tal manera la carrera de la fe para no ser descalificados y recibir una corona incorruptible. Amaranto. ¿Recuerdan esta palabra? Amaranto, incorruptible.
Si vivimos una vida digna del cristiano, según las demandas del Señor, nadie tomará tu corona. Así que firmes y adelantes en la batalla de la fe. 3:12, Apocalipsis 3:12. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Al que venza, y el que venza es un cristiano, es alguien que ha aceptado a Jesús como su Salvador, no puede ser otra cosa. Al que venza es un cristiano. El que venza es un hijo de Dios. 1. ¿Cuál es la primer promesa para el vencedor? Al que venza. Dice el Señor Jesucristo que lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Hermanos, cada uno de nosotros en la iglesia del Señor somos piedras vivas. Así, cada uno de nosotros que somos una piedra viva en la iglesia, nos vamos sobreedificando sobre la base que es la principal piedra, que es Cristo Jesús. En la medida que cada creyente vaya creciendo en Cristo Jesús, así también va creciendo la iglesia. Cada uno de nosotros que somos piedras vivas del edificio de la gran iglesia de Dios, somos a la vez el templo de Dios, o sea que somos una casa espiritual cada uno de nosotros. Nuestra vida debe de ser el tabernáculo de Dios. Recordemos que Dios no mora, no habita en templo hecho por manos humanas. Dios quiere hacer morada en cada uno de nosotros. Tabernáculos vivos, ya que somos creación de Dios. Como somos su creación, Él quiere morar en cada uno de nosotros. Y Él quiere que nosotros seamos la casa de Él. Ese tabernáculo vivo, esa piedra viva. ¿Qué es la casa de Dios? O sea, la iglesia. La iglesia, que es la casa de Dios, es columna y baluarte de la verdad, que es la casa de Dios, que es la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Cada uno de los cristianos son en la casa de Dios, que es la iglesia, piedras vivas. Cada uno de nosotros somos un ladrillo del gran edificio de Dios que es la iglesia. Pero el Señor promete al que venza ser columna en el templo de Dios. Una columna proporciona la estabilidad de un edificio, pero aquí se habla de una eterna estabilidad. Porque se habla de ser columna ¿en dónde? En el templo de Dios. Y el templo de Dios es eterno. Hermanos, cualquier mobiliario de un edificio, de una casa, puede ser cambiado y removido de su lugar. Una silla, una mesa, una estufa, un sofá, usted lo mueve por donde sea, pero no así una columna. Y el Señor dice que va a permanecer así para siempre. En Primera de Reyes 7:15 y verso 21 leemos: y vació 2 columnas, cuando se estaba haciendo el templo, y vació 2 columnas de bronce, la altura de cada una era de 18 codos, y rodeaba a una y otra un hilo de 12 codos. Versículo 21. Estas columnas erigió en el pórtico del templo, y cuando hubo alzado la columna del lado derecho, le puso por nombre Jaquín, y alzando la columna del lado izquierdo, llamó su nombre Boaz. Una columna del pórtico de Salomón se llamaba Jaquín, o sea, significa esto: Dios ha dado estabilidad. Jaquín. Eso usted lo encuentra en su texto bíblico. Y la otra columna del pórtico de Salomón se llamaba Boaz, o sea, en la fuerza de Dios. Boaz. Hermanos, es el Señor Jesucristo
quien hace la promesa a aquel que venza diciéndole: lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Hermanos, mientras un edificio esté en pie, la columna allí permanece. En el eterno reino de Dios, aquel que permanezca fiel hasta el último aliento de vida, vivirá eternamente con Dios y será columna en su templo. Esta es la promesa que está aquí. Punto 2. ¿Y cuál es la segunda promesa? El Señor Jesucristo dice: y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. En la antigüedad, los sumos sacerdotes llevaban sobre sus cabezas una placa de oro que decía: santidad a Jehová. La famosa mitra, y en la mitra una chapa de oro. Dice Éxodo 28, 36 al 38. Harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello: santidad a Jehová. Y la pondrás con un cordón de azul y estará sobre la mitra, por la parte delantera de la mitra estará, y estará sobre la frente de Aarón, y llevará a Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieren consagrado en todas sus santas ofrendas, y sobre su frente estará continuamente para que obtenga gracia delante de Jehová. Tremendo. Pero el pueblo de Israel también llevaba sobre sí, no solamente el sacerdote, pero el pueblo de Israel también llevaba sobre sí el nombre que indicaba que eran propiedad de Dios, dice Isaías 43:1. Ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre. ¿Cuál es el nombre? Mío eres tú. Tremendo. Así que, hermanos, aquel que venza no solo será columna en el templo de Dios, sino que también el nombre de Dios estará sobre él. No sé si está percibiendo lo que el texto le está comunicando. Son otras promesas también de los galardones y todo eso. Son otras promesas de estas. Gracias, Señor. De acuerdo a nuestro peregrinar por este mundo, será la recompensa del Señor para la iglesia en Filadelfia y por extensión a todas las iglesias locales. Pero no queda ahí la cosa además. El Señor dice que también escribirá el nombre de la ciudad de mi Dios, o sea, la Nueva Jerusalén. Es en la Nueva Jerusalén en donde Dios estará con su pueblo. Así que no solamente somos y seremos de Dios, sino que seremos ciudadanos de esta ciudad, la Nueva Jerusalén. ¿De dónde es nuestra ciudadanía, hermano? Filipenses 3:20 dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. Aquí estamos de pasada, somos extranjeros y peregrinos, hermano. Como cristianos, como hijos de Dios, debemos de anhelar en aquella ciudad que tiene fundamento y cuyo constructor y arquitecto es el mismo Dios. Debemos de anhelar estar allí, en esa ciudad. O Cristo nos dijo: fui a preparar morada para vosotros. Debemos de anhelar. El próximo evento que espera la iglesia es la venida del Señor Jesús. No hay otro evento, ya todo se ha cumplido. El próximo evento para la iglesia es el regreso del Señor. Nosotros no somos como los que no tienen esperanza. Tenemos esperanza y esperanza segura, porque fiel es Dios y Dios no es hombre para mentir. ¿Lo cree? Esta nueva Jerusalén desciende del cielo de Dios a esta tierra que será una tierra nueva. Y los hijos de Dios serán ciudadanos de esa ciudad.
El Señor Jesús también dará al que venza no solamente el ser columna, el llevar el nombre de Dios y el nombre de la nueva Jerusalén, sino que mi nombre nuevo, dice Jesús. Gloria a tu nombre, Señor. Amén. 1 Juan 3:2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Cara a cara espero verte. ¿Conocen ese himno? Amén, amén, hermano. Ya terminando, Apocalipsis 3:13. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Todos los cristianos de cualquier iglesia local en cualquier parte del mundo tiene y debe de ir creciendo conforme a la imagen de Cristo. Romanos 8:29. Todo cristiano debe de producir en su vida cristiana el fruto de andar cristiano, el fruto del Espíritu. Gálatas 5:22, 23. Hermanos, ya concluyendo, el Señor Jesucristo hace un llamado personal a cada uno en la iglesia en Filadelfia, a oír lo que dice el Espíritu de Dios, pero también a cada uno de la iglesia local cristiana Berea. Las mismas palabras van para nosotros, también debemos de oír lo que el Espíritu Santo de Dios nos dice. El Señor llama a toda la iglesia a oír, pero a cada uno también individualmente. Cada uno tiene la responsabilidad de oír lo que el Señor quiere decir a la iglesia. Debemos y tenemos que prestar atención siempre. Oremos. Señor, gracias por esta tu palabra, Señor. Muchas gracias, Señor, por haber intercedido a favor de nosotros. Muchas gracias, Señor, por habernos comunicado tu palabra, tu consejo, tu exhortación, tu motivación, Señor. Que cada uno de nosotros, Señor, vamos a tener abierto ese oído espiritual, Señor. Esa mente abierta, Señor, para escudriñar tu palabra, los ojos bien abiertos y despiertos para leer la misma palabra, Señor. Que nuestras manos, Señor, no se acalambren de pasar las páginas de la Biblia para poder contemplar tu palabra y meditar en ella. Señor, en esta hora, como iglesia cristiana Berea, Señor, ayúdanos, Señor, a ser cada día más responsables. Inquiétanos a crecer, Señor, y a salir de la inmadurez espiritual, Señor, para ir creciendo, Señor, a tu imagen y a tu estatura, Señor. Muchas gracias, Señor, por tus consejos. Muchas gracias, Señor, por apiadarte de nosotros, cada uno, Señor. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias por este paraje, por este lugar, por este recinto, Señor. Muchas gracias, Señor, por haber abierto esta puerta. Señor, como la iglesia en Filadelfia, Señor, queremos nosotros, Señor, ser fieles a tu palabra, Señor. Y queremos aprovechar cada oportunidad, Señor. Que esa puerta que tú has abierto, Señor, nosotros atravesemos por ella, Señor, para comunicar y sembrar tu palabra como el sembrador. Muchas gracias, Señor. Gracias te damos, Señor. En el nombre bendito de tu Hijo amado. Gracias, Padre bueno, Padre eterno, Salvador, Creador de todas las cosas. Gracias, Señor. Muchas gracias. Amén.